Ustedes dos están siendo acusados de homicidio doloso, que es el intento o la intención de cometer asesinato en primer grado. El Estado alega que ustedes asesinaron a Mary Welch. La acusación de homicidio doloso puede resultar en cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. El segundo delito del que se les acusa es abuso infantil en primer grado, que es el intento o la intención de causar daño físico a un niño. El cargo de abuso infantil puede conllevar la pena de cadena perpetua. Cuando una nueva vida llega al mundo, llega frágil y vulnerable, no puede alimentarse sola ni moverse por sí misma, y necesita cuidados para prácticamente todo. Por eso se vuelve 100% dependiente para poder satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, existe una situación capaz de despertar pavor en la mente de muchos de nosotros. Y si cuando estábamos en esa etapa tan frágil de la vida, nuestros padres o tutores no nos hubieran conocido ni cuidado bien, si en lugar de atender nuestras necesidades y protegernos, ellos fueran los verdaderos peligros en nuestras vidas. Siendo recién nacidos, ¿cómo podríamos defendernos? Imposible. Ese fue el escenario desesperador que la pequeña Mary sintió durante apenas sus 10 meses de vida. Ella era la hija menor de un padre y una madre que tuvieron 3 hijas, pero que sin ninguna explicación la eligieron a ella para destruirla de adentro hacia afuera. Hoy, ustedes conocerán el caso de negligencia parental de Seth Welch y Tatiana Fusari. Tatiana Fusari nació el 11 de noviembre de 1990 en Michigan, Estados Unidos. Los detalles sobre su pasado no son muy claros. Solo se sabe que a los 20 años ella decidió estudiar pedagogía con el sueño de algún día abrir una guardería. Ella ingresó al Grand Rapids Community College y fue ahí donde conoció a Seth Welch, también de 20 años. La relación entre los dos se desarrolló a una velocidad tan absurda que decidieron vivir juntos después de la primera semana de noviazgo. Seth creció en un ambiente muy religioso y conservador, una educación que llevó consigo por el resto de su vida. Además, el joven creía en varias teorías de conspiración, especialmente sobre un colapso del gobierno estadounidense y la llegada inminente de un apocalipsis. Estas creencias llevaron a Seth a desarrollar una especie de paranoia hacia el mundo, lo que más tarde lo llevó a convencer a Tatiana de mudarse a una granja aislada en otra ciudad de Michigan. La idea era que pudieran producir todo lo que necesitaran para vivir, emancipándose así del resto del mundo, y durante un buen tiempo lograron cumplir ese objetivo. Poco después de mudarse, Tatiana quedó embarazada de su primera hija, Elizabeth, y las cosas parecían ir bien. Sin embargo, con la familia creciendo, la pareja se dio cuenta de que lo que producían allí no sería suficiente para mantenerlos a ellos y al niño que venía en camino. Y así tomaron la decisión forzada de vender el excedente de la cosecha de la granja en el mercado local de agricultores, para que, con el dinero, pudieran comprar artículos necesarios para el bebé. El aislamiento del resto de la sociedad, ahora parcial, hizo que Seth se sumergiera aún más en sus creencias y paranoias. Empezó a publicar largos sermones en sus redes sociales sobre lo que las personas debían hacer para no desviarse del camino del Señor y no caer en la tentación del mal. En su visión, la granja era solo un paso hacia su verdadero objetivo, un lugar que pondría a Jesucristo como único maestro y que sería independiente del dinero. Él tenía esto como un proyecto titulado Stewards of Creation, Administradores de la Creación. Y alrededor de toda la propiedad, Seth comenzó a colocar letreros con varias escrituras de la Biblia, lo que llamaba mucho la atención de quienes pasaban por el frente. A pesar de todo, ninguna de estas prácticas fervorosas eran problemáticas en sí, ya que Seth solo estaba expresando su devoción religiosa dentro de su propiedad.
El problema fue cuando esa devoción empezó a interferir directamente en la vida del resto de la familia y en especial de la hija. Después del nacimiento de Elizabeth, él y Tatiana, quien a su vez empezó a seguir las creencias de su pareja, llevaron a la niña al médico para una consulta de rutina, pero se negaron a vacunarla. En la visión del padre, las vacunas no tenían sentido, ya que impiden el proceso de la evolución natural. Esa postura antivacunas de los padres alarmó bastante a los médicos, ya que si no vacunas a un niño, pones en riesgo su salud. Durante los primeros 6 meses de vida, el bebé obtiene los anticuerpos a través de la leche materna. Después de ese periodo, necesita empezar a producir sus propios anticuerpos para protegerse de enfermedades y es ahí donde entra la ayuda de la vacunación. Al evitar esta prevención, el niño queda expuesto a enfermedades que, ante un sistema inmunológico aún en desarrollo, pueden ser fatales. Seth y Tatiana mostraban una gran resistencia ante la medicina, creyendo que la fe y la evolución natural eran las únicas protecciones que necesitaban. Años después del nacimiento de Elizabeth, Tatiana quedó embarazada 2 veces más, dando a luz a otras 2 niñas, siendo la más pequeña Mary Welch, nacida el 23 de octubre de 2017. Para evitar el contacto con médicos y asistencia social, Tatiana dio a luz a sus 2 hijas en casa, y al igual que Elizabeth, ninguna de las 2 fue vacunada. A pesar de las creencias controvertidas de Seth, las cosas parecía que todo estaba normal. Cuando no estaba publicando los sermones en línea, subía varias fotos de la familia en la granja, cosechando frutas, jugando con animales y realizando actividades al aire libre. Sin embargo, ya sabemos bien que la vida que se muestra en las redes sociales no siempre refleja la realidad. El 30 de mayo de 2018, Seth publicó un video diciendo que la granja finalmente estaría encaminándose para convertirse en la administración de la creación, el lugar que él había imaginado desde el principio. Eso implicaría algunos cambios, como el hecho de que dejarían de vender parte de las cosechas en los mercados locales, ya que al hacer eso estarían sirviendo al dinero cuando el único maestro que deberían seguir era Jesucristo. Sin embargo, en la práctica las cosas no funcionaron así. La producción de la hacienda había empezado a decaer y como consecuencia, la familia, ahora mucho más grande, empezó a pasar por algunas dificultades. Eso obligó a Tatiana a buscar un empleo para poder conseguir un ingreso extra y así suplir lo que faltaba en casa. Eventualmente, ella consiguió un trabajo de medio tiempo en un McDonald's de la zona, lo que dejaba a Seth solo de vez en cuando para cuidar de las 3 hijas y de toda la hacienda, ya que no había trabajadores en la propiedad. Lo que tenían de vez en cuando eran voluntarios que ayudaban esporádicamente y recibían parte de la cosecha como forma de pago. Para cualquier persona que haya hecho cualquiera de esas 2 cosas, sabe que ambas tareas requieren dedicación. Entonces quedó la cuestión: ¿cómo logró Seth administrar todo eso? Él no lo logró. La granja empezó a descuidarse y la situación de la casa se fue degradando exponencialmente, convirtiéndose en un ambiente completamente sucio e inhóspito. En este momento incluso estoy siendo superficial, porque ya cuando hable sobre la visita de los policías a la casa, voy a describir la inmundicia que había en ese lugar. Y es con todos estos problemas que llegamos al fatídico 2 de agosto de 2018, donde, con toda la calma del mundo, Seth llama a emergencias para avisar que su hija menor, Mary, de apenas 10 meses, estaba muerta. Normalmente, un padre llamando para informar algo así tendría una reacción al menos emotiva, pero ese no fue el caso. Seth estaba demasiado tranquilo, con una cierta indiferencia ante la tragedia que acababa de describir. Cuando la operadora informó que estaba enviando una ambulancia y preguntó si él estaba bien, Seth simplemente dijo: ya sabes, solo otro día normal en la Tierra. Si pasó, es porque tenía que pasar.
Cuando la policía y los servicios de emergencia llegaron, se encontraron con una casa que parecía abandonada desde hacía años, una propiedad extremadamente sucia, rodeada de moho e insectos. Mary estaba acostada en un colchón lleno de moho, completamente manchado de orina y que desprendía un olor horrible. Las autoridades recuperaron el cuerpo, llevaron a los padres a una comisaría y las otras 2 hijas fueron remitidas a asistencia social. Cuando el cuerpo de Mary llegó al laboratorio de la necropsia, se reveló algo aún más indignante. Inicialmente, lo que más llamó la atención fue el peso de la niña, que era de 3 kilos cuando, por su edad, debería pesar más o menos 8. Los ojos estaban muy hundidos y los huesos de las mejillas estaban muy marcados. La columna y las costillas estaban extremadamente visibles, lo que hacía aún más evidente lo bajo de peso que estaba. Sus músculos estaban tan atrofiados que ya ni siquiera podía mover la cabeza. ¿Pero cuál fue la causa oficial de la muerte? Desnutrición y deshidratación. A pesar de que Mary fue encontrada en ese estado completamente inhumano, todos los demás miembros de la familia estaban en perfectas condiciones de salud. Entonces, ¿cómo explicar que, en medio de una familia sana y bien alimentada, una niña de apenas 10 meses había muerto de hambre? Seth y Tatiana fueron mantenidos bajo custodia acusados de asesinato en primer grado y abuso infantil. Y el Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia actuó rápidamente para que la custodia definitiva de las otras 2 hijas les fuera retirada y entregada a los abuelos. Durante el interrogatorio, ambos se negaron a asumir cualquier responsabilidad por la muerte de su hija, afirmando que estaban alimentando a la niña exactamente igual que a las demás. También dijeron que notaron que la niña estaba muy delgada, pero nada que llamara la atención, porque eso era algo común en la familia, especialmente del lado de la familia de Tatiana. El video de la pareja escuchando cuáles eran las acusaciones en su contra y cuál sería la pena en caso de ser considerados culpables se volvió viral debido a sus reacciones. Seth, incluso, se mostró mucho más sorprendido al saber que podría pasar el resto de su vida en prisión que por el hecho de que su hija había muerto. Ustedes 2 están siendo acusados de homicidio doloso, que es el intento o la intención de asesinato en primer grado. El Estado alega que ustedes asesinaron a Mary Welch. La acusación de homicidio doloso puede resultar en cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El Estado requiere una muestra de ADN que será tomada en la prisión, que normalmente se toma con un hisopo por la parte interna de la boca. El segundo delito del que están siendo acusados es abuso infantil en primer grado, que es el intento o la intención de causar daño físico a un niño. El cargo de abuso infantil puede conllevar la pena de cadena perpetua. El Estado alega que Mary Welch es la víctima a la que ustedes descuidaron. Durante las investigaciones, los celulares de la pareja fueron confiscados y revelaron información perturbadora. En conversaciones por mensajes, Seth reveló que estaba cansado del llanto de sus hijas y que ya no quería lidiar con ellas, pidiéndole a su esposa que regresara más temprano a casa para cuidar a las niñas. Además, también por mensajes, él dijo que Mary estaba amordazada para mantenerla callada. Ya en su historial de acciones, en el celular, registrado horas antes de que él llamara a emergencias, había una llamada que hizo a sus padres. Y otra para un abogado. Una búsqueda sobre el secuestro de un rapero y mensajes a un hombre sobre la venta de una cabra. Después de todo eso, fue que él hizo la llamada para informar sobre el fallecimiento de Mary. Y según la estimación de los médicos forenses, la niña ya había fallecido hacía casi 5 horas cuando fue recibida. Seth fue juzgado el 20 de enero de 2020 y dada la edad de la niña y principalmente el estado en que fue encontrada, las emociones estuvieron a flor de piel para muchos de los que testificaron contra la pareja.
Entre esas personas estaban los policías que participaron en el caso, un pediatra especializado en abuso infantil, los médicos forenses, algunos conocidos de la pareja y la propia Tatiana, como parte de un acuerdo con la fiscalía, que voy a detallar un poco más adelante. Cabe resaltar que muchas personas dicen que en Estados Unidos un cónyuge no puede testificar contra el otro, pero eso no es cierto. Los cónyuges tienen el derecho de negarse a testificar si se les solicita. Eso se llama privilegio conyugal. Pero si quieren testificar en contra, pueden hacerlo, y fue a través de un acuerdo que Tatiana aceptó presentarse en el tribunal. Con la montaña de pruebas y los varios testigos en contra de Seth, el jurado no tuvo dudas y después de solo 1 hora y media de deliberación, lo consideraron culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El juicio de Tatiana inicialmente estaba programado para celebrarse después del de Seth. Ella había hecho un trato para declararse culpable de asesinato en segundo grado, lo que le daría una sentencia más leve. Pero 4 meses después del juicio de Seth, en mayo de 2020, ella abandonó el acuerdo y decidió declararse inocente. Su juicio comenzó recién al año siguiente, en octubre de 2021, y la estrategia de la defensa fue apostar por la narrativa que ella dio cuando testificó contra su esposo. Ella dijo que sufría abusos físicos, emocionales y sexuales, y que en realidad era una víctima de violencia doméstica, lo que en muchos momentos la habría incapacitado para cuidar de su propia hija. Los abogados también alegaron que Seth era extremadamente controlador y no permitía que su esposa alimentara a Mary. Pero esos argumentos no sirvieron de nada. En menos de 3 semanas, el 21 de octubre, ella fue declarada culpable y recibió la misma sentencia que Seth. Cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. ¿Cómo pueden 2 personas que trajeron a una niña al mundo dejar que muera de hambre mientras ellos estaban bien alimentados? ¿Qué hizo esta niña para merecer tal negligencia? Son casos como este los que nos hacen pensar en muchas cosas, principalmente en cuanto muchos de nosotros que tenemos padres o personas que nos dieron cariño, amor, atención y sustento, debemos estar agradecidos por eso. Nosotros no pedimos venir al mundo, pero ellos hicieron lo que era necesario. Lucharon y sacrificaron sus vidas para que pudiéramos tener salud y vivir nuestras vidas. A diferencia de estos 2 padres que tenían 3 hijas y descuidaron completamente solo a una de ellas, sin ninguna explicación ni motivo aparente,